estar allá viendo una historia, y es la historia de una familia en desgracia. Pero el tema lo estaremos mirando sobre las tres viudas. Vamos a estar hablando de tres viudas. Bajo ese tema vamos a estar nosotros ministrando la palabra, las tres viudas. Vamos a estar en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Vamos a estar allí. Ruth, capítulo 1, de los primeros 5 versículos, así como está sentadito. Vamos a reverenciar al Padre, vamos a reverenciar al Hijo y vamos a reverenciar la persona del Espíritu Santo. Versículo 1. Allá, cuando mandaban los jueces, hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró al campo de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, Noemí su mujer, sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron al campo de Moab y se establecieron allí. 3. Luego murió Elimelech, el marido de Noemí, quedándose ésta con sus 2 hijos. 4. Quienes se casaron con muchachas moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Vivirían allí 10 años. 5. A cabo murieron Malón y Kelión, quedando aquella mujer sin marido y sin hijos. Vamos a estar hablando sobre este tema, las tres viudas. Cuando hablamos que dice la Biblia, verá que en el tiempo en que gobernaban los jueces, es muy importante poder comprender un poco de estos acontecimientos que se dieron en este pueblo, verá, es el pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿Quiénes eran los jueces? ¿Cómo surgieron? Eran unos líderes a través de los cuales el Señor gobernaba su pueblo. Pero ¿cómo surgieron? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Recuerde de que el pueblo estuvo cautivo en Egipto. Era un breve análisis de esa historia sagrada. Y el Señor usó un libertador que dice, y lo conocemos, lo hemos oído, Moisés. Luego, verá, el pueblo sale de Egipto y resulta, verá, de que el proceso de 40 días que era, verá, que se cree que eran 40 días, que era para llegar de Egipto a la tierra prometida. Pero como fallaron, le agregó el Señor un día por año y se tuvieron 40 años para hacer la travesía. Moisés, verá, el gran libertador. Después de Moisés, de la muerte de Moisés, el Señor le dijo, verá, que su joven servidor, que era Josué, era quien iba, verá, a continuar su labor, su liderazgo hasta entrar al pueblo, a la tierra prometida. Y así fue. Josué cumplió esa labor, un líder fiel. Aquí ya comienza el asunto. Cuando Josué muere, no logró toda la conquista, ¿verdad? Quedó mucho terreno sin conquistar, ¿verdad? La tierra prometida. Después que Josué muere, el pueblo fue gobernado por una especie de líderes que se llamaban los ancianos. Y ya luego de los ancianos, ya a la muerte de Josué, el pueblo se depravó. Y se fueron tras los dioses, se fueron todo ese tipo de enemistad contra Dios. Después de los ancianos es cuando ya surgen estos líderes que eran los jueces. Hay varios, ¿verdad? Fueron varios jueces. La Biblia menciona desde el primero hasta el último. El primero fue Otoniel y el último fue el profeta Samuel. Fue el último. Ahora, ¿en qué periodo de este momento, cuando dice, verá, el versículo 1,
Vamos a nuestro versículo, a nuestro texto. Allá cuando mandaban los jueces, hubo hambre en el país. Entonces hubo un hombre de Belén de Judá que emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que introducimos esto como una familia en desgracia. ¿Sabe, mi hermano, de que es muy importante, y usted que escucha, ¿verdad?, por los medios, es muy importante entender algo? No podemos buscar ni encontrar mejor vida en el lugar equivocado. Cuando usted va a leer, ¿verdad?, los escritos que se relacionan con esta historia, va a encontrar cosas que lo van a sorprender. Para el caso, cuando usted va a leer los escritos judíos acerca de este relato de Ruth, ellos dicen, y recuerde que ellos, ¿verdad?, es una información de primera mano. Analicemos, mis hermanos, cómo este hombre, este líder, que lo llama Elimelech, tomó la decisión de irse de su país, de Judá, hacia una tierra que estaba extremadamente prohibida, porque los moabitas no podían relacionarse con los judíos. En primer lugar, veamos quién era Moab. Moab era el hijo de Lot en el incesto con su hija mayor. Ese era Moab. Y Moab, Elimelech se movió hacia aquel lugar. Ahora, analice usted que luego que llegan a la tierra, muere Elimelech. Luego. Ahora, cuando lee usted los escritos de los judíos, según ellos dicen que Elimelech era un hombre con posesiones. Era un hombre que podía haber resistido el periodo de hambre que había, porque era un hombre rico, Elimelech. Pero de acuerdo a lo que dicen ellos, los judíos, que Elimelech no soportaba que sus hermanos fueran como a mendigarle, como a pedirle. Entonces él usa de pretexto de que él no podía quitar el lugar de Dios, porque en vez de irle a pedir a él que le pidieran a Dios, entonces él lo que hace es se mueve. Ahora, escuchemos lo que dicen, ¿verdad?, los judíos, que Elimelech era un hombre rico, que era un hombre que podía haber soportado la hambruna, pero él mezquinamente, por no compartir con sus hermanos hambrientos, vende todo y se va para Moab. Luego dice que muere él y que luego dice que mueren los 2 hijos también. Ahora, pero veamos un versículo que nos da bastante como para pensar, el versículo 21 de Ruth. ¿Verdad? 1:21 de Ruth, oiga lo que dice. Veamos el versículo 19, el versículo 19, y ahí hay una historia también, pero leamos el versículo 21. Llena me fui, dice Noemí, y vacía me ha traído el Señor. Entonces, quiere decir que Noemí dice que se fue llena, que se fue con abundancia, que se fue con provisión, que si vendió propiedades, vendió todo. Solamente ella, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, y de acuerdo a lo que dicen los rabinos judíos, que Elimelech era un hombre rico y que no debió haberse ido porque él debió haber ayudado a su pueblo, pero él dice con el pretexto de que en vez de que el pueblo le pidieran a él, ¿por qué no le pedían a Dios? Entonces él decía, pero ellos dicen, no, es que era mezquino. Ahora veamos la tragedia, ¿verdad? En donde dice que llegan, muere Elimelech y dice que también muere los 2 hijos. Pero los 2 hijos tomaron mujeres. Y la Biblia tiene el cuidado de señalar el nombre de Orfa y el nombre de Ruth. Ahora, cuando ahora vamos a hablar de que ya Noemí se le ha muerto su marido, se le han muerto sus 2 hijos y ahora solo queda con sus 2 nueras viudas. Y Noemí, 3 viudas, las 3 viudas. Vamos a hablar, entonces la historia comienza con estas 3 mujeres viudas. Y cuando vamos a hablar de las viudas, vamos a hablar de que son mujeres sin esposo, sin hijos, desamparadas,
todas a merced, ¿verdad? De que quien las quiera sobornar, abusar de ellas. Entonces, vemos ahí, verá, la historia de esta familia en desgracia de Elimelec. Él muere y mueren sus dos hijos. Versículo 5 y versículo 7, ¿verdad? Al cabo dice, murió Quelión y Malón, quedando aquella mujer sin marido y sin hijos. En el versículo, verá, 6 y 7, entonces marchó con sus nueras de regreso al campo de Moab, porque supo allí que el Señor había visitado a su pueblo dándoles pan. Partió pues del lugar donde había vivido, acompañada de sus dos nueras, y empezaron su camino de regreso hacia la tierra de Judá. Vea esta historia, cómo comienza a conmover. Ya ella es una mujer viuda, ya es una mujer desesperada, y ya todas las tierras, las propiedades que había tenido, según el relato, es que ya las habían vendido, ahora llevan nada. Ahora lo que conmueve es de que dice, recuerde que Orfa y Ruth eran moabitas. El dios de esta nación era Kemosh y Baal. Eran las dos deidades de este país, de esta nación. Ellas nacieron ahí. Pero dice que cuando ella, verá, Noemí queda sin su marido y sin sus dos hijos, solo quedan las tres viudas. Dice que ella escucha una buena noticia. Y es que eso es el evangelio, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que ella escucha? Que Dios había visitado a su pueblo y ya se había acabado la hambruna, ya no había hambre. Entonces dice, vámonos hacia mi tierra, les dice Noemí, y dice que emprendió el camino con sus dos nueras. Aquí es donde esto es bien conmovedor. ¿Qué pasó con las dos nueras? Una de ellas, lo que es Orfa, comenzó muy emocionada, muy así, ¿verdad? Como cuando comienza el cristiano en su primer amor, abrazando un monoteísmo y un Dios así comenzó Orfa. Pero cuando llegue el momento de negarse a sí mismo, cuando llegue el momento de tomar su cruz y seguir, cuando llegue el momento de dejarlo todo, me imagino que ellos dicen que emprendieron el camino e iban en el camino cuando Noemí va platicando con ellas y les va diciendo, ¿verdad? Que lo piensen. Piénsenlo, les dice, si van a ir. Imagínense ustedes que estuvieran ellas, no se sabe, ¿verdad? Eran según la distancia que había de Moab a Judá, eran como 120 kilómetros. Por montañas, por desierto y por todo eso. Era un camino largo. 3 mujeres. Entonces, si estudiamos la historia de Orfa, vamos a ver claramente que a Orfa le ha pasado lo mismito que le pasó a la mujer de Lot, que miró hacia atrás. Vamos a ver. Veamos el versículo 12 de Ruth 1:12. Miren lo que le dice Noemí, ¿verdad? Regresad, hijas mías, ido, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Recuerde que van en camino. Y todavía que dijere, tengo esperanza si durmiera esta misma noche con un marido y hasta tuviera hijos. 13. ¿Lo esperaríais hasta que crezcan? ¿Os quedaría sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, yo tengo más tristeza que vosotras, porque la mano del Señor ha descargado contra mí. 14. Pero ellas otra vez alzaron
el grito llorando. Sin embargo, Orfa se despidió de su suegra besándola, mientras que Ruth se quedó con ella. Fíjese bien, Orfa se casa, verá, con un judío. Muchas cristianas se casan con, verá, con... Es una historia muy similar. Cuando ya ve el momento, imagínense que había que caminar 120 kilómetros para llegar. Pónganse que hayan caminado 60 kilómetros. A una distancia de 60 kilómetros, Orfa medita bien el asunto y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba el corazón de Orfa? En Moab. Con Kemosh, con los Baales. Allá estaba el corazón de ella. Y ella decide regresarse, mirar para atrás. Ahora, ¿cuánto cristiano ha comenzado y ya ha regresado? Porque este es un asunto de llamado, este es un asunto de que nosotros tenemos que ver qué caso más parecido, analizando este caso de Orfa, al de la mujer de Lot. ¿Qué parecido? Dijo Orfa, pues yo pienso que tiene razón Noemí. A punto estaba ella de superar el látigo del hambre, porque la situación ya había pasado el hambre allá en Judá. Estaba a punto ella de entrar a la bendición, pero tomó la decisión de mirar para atrás. Se puede imaginar, ¿verdad? ¿Cuántos sabritas que antes servían al Señor? ¿Y dónde están? Y si tuviéramos la oportunidad de consultar a Orfa según se cree que cuando Orfa regresó se dedicó a la prostitución, porque en aquel entonces no había aquella que tenemos hoy. Una mujer que se casa y le va mal, se vuelve a casar y es hasta se vuelven heroínas, ¿verdad? Porque se casan varias veces. En aquel entonces no, cuando ocurría esto eran despectivamente rechazadas porque habían sido fracasadas y no se podían casar. No era cualquier hombre que se casaba con ella porque ya había un problema ahí. Entonces, cuando ella regresa allá, se dedicó a la prostitución, Orfa. No podemos buscar mejor vida en el lugar equivocado en el caso de Elimelech. Elimelech, según creen, verá, sus contemporáneos, sus paisanos, que él podía perfectamente enfrentar el hambre porque era un hombre con dinero, con posesiones, pero egoístamente decidió irse. Entonces, la tragedia ahí la miramos en la familia de él. Primero muere él, luego mueren sus dos hijos, luego su esposa queda. Ya va a ver usted quiénes eran los moabitas. Entonces, ella sale, verá, de Moab, Orfa, rumbo a Belén. ¿Cuántos han comenzado la caminata rumbo a la tierra prometida? Porque eso es la tierra prometida, hacia donde ellos iban. ¿Cuántos hoy han comenzado esa caminata por camino hacia el cielo y se desviaron? Veamos Lucas, ¿verdad? Veamos Lucas 9. Veamos lo que dice Lucas 9, 57. Es que cuesta seguir los caminos del Señor, cuestan. Orfa, pues no quiso pagar el precio. Veamos lo que dice, ¿verdad? Lucas 9, del 57 al 62. 57. Iba por el camino cuando alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. 59.
Me imagino que esta respuesta fue fuerte. Jesús tuvo que haber entendido que quien le estaba haciendo esta propuesta podría haber sido una persona de mala fama. Oiga lo que le dijo. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Podía haber sido un rico. Verá, un hombre acomodado que estaba llegando ahí. Entonces yo le dije, mira, no creo que tú quieras ir porque yo no tengo dónde dormir. Y las zorras tienen donde vivir y todo caso. Entonces me imagino que puede ser un rico. Y Jesús dijo, no, este me va. Es que Jesús escogió a los que el Padre le aprobó. Mire ese, ¿verdad? Las zorras le dice que es una respuesta fuerte. Tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos. No, tú no vas a pagar, tú no vas a estar dispuesto. Oiga el otro. 59. A otro le dijo Jesús, sígueme. Él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. 60. Deja que los muertos entierren a los muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios. Respondió Jesús. Pues no se sabe si este lo siguió porque solo le da la respuesta al Señor. El 61. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero mire que no se le puede poner condiciones al Señor. Te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano sobre el arado es apto para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Orfa como que no estaba en esa condición de pagar el precio. Así hay muchos cristianos que no están de acuerdo en querer pagar el precio. Así de media, así, mejor así de larguito. No quieren compromiso. Orfa lo entendió y Orfa definitivamente decidió volverse atrás. Ahora, Ruth sí pagó el precio. Ruth tomó el desafío del discipulado. Ruth lo calculó, meditó, pensó, supo que aquello no era fácil, pero tomó la decisión correcta. Es eso. Recuerde de Orfa. No estuvo dispuesta a cargar con la cruz. ¿Cuántos cristianos, Biblia en mano, ya a la hora de pagar el precio, nada? Usted que puede tener buen trabajo, buen negocio, el Señor lo llama, pero es que el Señor, mira, tan buenos los negocios, ya ve el Señor qué respuesta le va a dar. O tiene buena familia, o tiene buen trabajo, y el Señor le llama, señores que están buenos, ¿verdad? ¿Ve? Aquí nadie le está diciendo, ¿verdad? Que no, es que usted sabe que usted tiene un llamado. Estas dos mujeres, una decidió pagar el precio. Veamos lo que dice Lucas 14. Veamos lo que dice Lucas 14, 27. Fíjese bien, en el caso de Orfa y en el caso de Ruth, vea lo que dice el Evangelio de Lucas 14, 27 y 31. Aquí vamos a ubicar en esta lectura a Ruth y a Orfa. Oiga lo que dice, ¿verdad? Lucas 14, 27 al 33. El 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? 29. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. ¿Cuántos cristianos ahorita que antes oran al Señor ahora los ven con una cerveza? Y se ríen de él. El Señor les dijo, no calculaste el precio del discipulado. ¿Cuántos cristianos ahora dejaron a su esposa y están casados con la querida? No calcularon el precio, no calcularon. ¿Ahora qué están haciendo? Burlándose. Mira ese pícaro, mira ese fulano y ahí.
y empiezan a burlarse de él. 30. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Ese cristiano ya no continuó siguiendo. Ahora es un pervertido. ¿Cuántos músicos maravillosamente que Dios los levantó, los bendijo y que les dio hasta dinero, ahora le están cantando al diablo? ¿Cuántos pastores a quienes Dios ha bendecido terriblemente ahora son siervos del diablo, guarida de demonios? Estamos analizando a Ruth, no se enoje. Estamos analizando a Ruth y a Orfa. Estamos analizando el precio del discipulado, quiénes lo han pagado y quiénes no. Ningún problema tiene el Señor en mostrar. Estamos en el Antiguo Testamento y estamos mirando a dos mujeres. Una, ellos no conocían este término del discipulado, pero estamos mirando que una sí se atrevió a pagar el precio, pero la otra, a la hora de querer cargar con su cruz, en el caso de Orfa, dijo, ahora nos vamos. Ay, Dios. El versículo 31, ¿verdad? O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Satanás es un ser perverso y malvado. No juegues con él. Y el Señor está diciendo, ya tú estás seguro que hiciste tus cálculos de que estás dispuesto a ir a la guerra, de enfrentar las hordas del diablo. ¿Estás seguro que estás dispuesto? Y en la carne, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese cristiano? 32. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Choca, ¿verdad? Está desafiante, ¿verdad? Todo el que no renuncia a todos sus bienes, hermano, es que hay que vender todo. Yo no le estoy diciendo nada, solo le estoy diciendo que usted sabe que está pasando en su corazón cuando escucha esto. Es el precio de seguir a Jesús. El problema es que Jesús nunca llamó vagos a su obra. Llamó siempre gente ocupada. Si no ve a los discípulos pescadores, ve a Eliseo que andaba arando con las yuntas de bueyes allá. Ve a Mateo, ladrón o lo que usted sea, pero estaba haciendo el billete. Nunca ha llamado vagos el Señor, eso ha llamado gente ocupada. Claro, ¿verdad? Que estamos hablando del caso de Ruth, el caso de que ella sí calculó el costo. Ruth calculó el costo. Consideró, reflexionó y pensó y dijo, no. Y vamos a ver una joya de la literatura de los escritos sagrados. Esta mujer contestó de una manera terrible, Ruth. Ahora, vamos a ver. Ruth era una joven inteligentísima. Elimelech era un hombre conocedor de las escrituras. Y si usted se va a ver, y si usted va a darse cuenta, hay algunas filmaciones acerca de este tema de Ruth, algunas películas que muestran cómo el marido de Ruth comenzó a enseñarle la ley. Ahora, mire, hermano, por favor, esto es terrible. Supongamos que Ruth supiera la sentencia que había para los moabitas, cómo la ley la sentenciaba. La ley sentenciaba era más. No había posibilidad de que un moabita siquiera entrara a adorar a Dios. Ni siquiera posibilidad de que, vamos, veamos. Ahora, y si esta mujer sabía esto,
Y tomó la decisión. Jesús dijo, ¿o quién de ustedes dice si van a hacer una construcción, no se ponen a ver los gastos que van a hacer y después dicen, pero después, mira, se van a burlar de él porque no terminó? Veamos cómo la ley sentenciaba a los moabitas. Y si no lo supiera, no, estas personas, hermano, no las describen nuestras palabras. Veamos cómo la sentenciaba la ley a los moabitas y a los amonitas, ¿verdad? Porque fueron los dos hijos del incesto de Lot con sus dos hijas. Este Amón, este Moab, era el hijo de Lot con su hija mayor. Ahí nos estamos concentrando. Vamos lo que dice Deuteronomios. Si Ruth sabía cómo lo sentenciaba la ley a ellos los moabitas, y aún así tomó la decisión de ir y decir unas palabras inmortales que dijo esta joven. Vamos lo que dice Deuteronomio 23, versículo 3 y 4. Fíjense cómo lo sentenciaba la ley. Versículo 3 de Deuteronomio 23. No podrá entrar en la asamblea del Señor los amonitas, verá que es, ni los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán el brujo, hijo de Beor, originario de Petor, de Arán, de Naharayín, para que te maldijera. Miren los motivos, ¿verdad? El 5. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán y a cambio cambió la maldición en bendición. ¿Qué hicieron los moabitas? Cuando el pueblo venía necesitado, lo rechazaron. Y además consultaron a un brujo para que los maldijera. Entonces Dios dijo, ellos están bajo maldición y no podrás, dijo en esos versículos, ¿verdad? No procurarás la paz de este pueblo. O sea que los amonitas no podían entrar a la congregación de Jehová. Ahora, se puede imaginar, ¿verdad? Lo que está diciendo Deuteronomio 23 de 3 al 4. Este versículo a mí me lleva a una maravillosa verdad. Dice que no entrarán los moabitas a adorar al Señor. Yo concluyo en mi forma de pensar que si el hombre quiere, Dios quiere. Escuche, si el hombre quiere, Dios quiere. Si el hombre no quiere, Dios no quiere. Se da cuenta que ya está la maldición, ya está la prohibición, ya están rechazados, pero Ruth entendía que el Dios de los hebreos es un Dios de misericordia. Entendía que él no rechazaba a nadie que vinieran a él. Y ella decidió correr el riesgo que ese Dios no la aceptara. Y ella decidió correr el riesgo que ese Dios la menospreciara y que ese Dios la ultrajara. Ella decidió correr el riesgo. Qué diferente ver a esos cristianos de antes con los de hoy. ¿Ve lo que dice Deuteronomio? ¿Verdad? No entrará el moabita alguno, dijo, en el santuario a adorar. Eso es lo que decía la ley de los moabitas. Mire cómo los trataba. Y ahora vienen Ruth. Bien, dice Ruth, voy para donde esos que apedrean, porque eso era lo que hacían los judíos, apedreaban. Voy donde ese Dios que ha dicho que no quiere nada conmigo. Voy donde ese Dios, decía Ruth, que está enojado conmigo. Está enojada conmigo. Correré el riesgo. Se fue.
Ahora, llegaron a Belén. Mire lo que dice Ruth 1, 19 y 20. Mire cómo la vemos llegar. Porque Orfa se quedó a medio camino y ahora la Biblia nos permite ver la llegada de ella dos. Pues quien iba segura porque iba a su pueblo era Noemí. Pero esta iba donde el Dios que ha dicho, no entrarán los moabitas. No, ni esta ni hasta la cuarta generación no entrarán. Qué riesgo el que corrió esta mujer. Mire, las miramos llegar en el versículo 19. Las dos siguieron caminando hasta llegar a Belén. Y al entrar a la ciudad, se alborotaron por la llegada de ellas dos. ¿Que esa mujer es Noemí?, se preguntaban. Ella les decía, no me deis el nombre Noemí, sino Mara. Noemí quiere decir placentera, placer. Sino llamarme Mara, dice, porque el Todopoderoso en grande aflicción me ha puesto. Ahora, ellas llegan, es cierto, ya el Señor ha visitado a su pueblo y tienen comida, pero ellas al llegar eran consideradas como unas extranjeras porque no tenían que comer. Su marido había muerto, sus hijos habían muerto, ellas llegaron prácticamente, para ellas continuaba el hambre. Pues sí, porque ellas acababan de llegar. Habían vendido todo y ahora regresa sin marido, regresa sin esposo, ella regresa también viuda. La otra viuda ya estaba de regreso. Solo estaban enfrentando la situación dos viudas, Noemí y Ruth. El 17, donde tú mueras, ahí moriré yo, allí seré enterrada. Que me castigue el Señor si me separo de ti, a no ser por la muerte. ¿Escuchó usted? Una mujer que sabía o conocía o había escuchado que ese Dios estaba iracundo contra su pueblo. Esa mujer sabía que ese pueblo a donde iba no la iban a rechazar y la primer bienvenida que le iban a dar era apedrearla. Pero esta mujer dijo unas palabras tan maravillosas, es como, creo que es como una obra de arte en los escritos sagrados. No me pidas que te deje, ni me digas que te abandone, porque a donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Cómo que mi pueblo será mi pueblo? Y ese pueblo estaba listo para apedrearla. ¿Cómo que tu Dios será mi Dios? Si ese Dios había dicho que no la quería allí. Dios había dicho, no quiero a los moabitas en mi tierra. ¿Se da cuenta el desafío de esta mujer? ¿Se da cuenta la fe de esta mujer? El conocimiento que esta mujer tenía de Dios fue tan terrible que ella, sabiendo que Dios la tenía como su enemiga, ella no tiene temor y decide enfrentar a ese Dios iracundo. Su misericordia se derrama de manera terrible. Fíjense, Levíticos. Vamos a ir a visitar la ley. Levítico 19. Vamos a ver el versículo 9 y 10. Fíjense bien, ¿verdad? Para que vean cómo todo está escrito.
No hay casualidad en todo esto. No hay una forma de pensar que es cuestión del destino. No, todo está escrito. Versículo 9 de Levítico 19. 19:9. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. 10. No rebusquen hasta lo último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo, Jehová, el Señor, he hablado. ¿Qué pasó cuando estas extranjeras llegan ahí? Lo primero que fue es que, veamos lo que dice Ruth 2:2. Veamos, esto no es casualidad. Mire el versículo 1 de, ya están en los campos de Judá, en los campos de Boz. Versículo 1, Noemí tenía un pariente por parte de su marido, hombre rico. Escuche bien, ¿verdad? Entonces sí es cierto lo que dice estos hombres judíos, que Elimelech era rico, porque dice que su familia era rica. Dice que tenía un pariente, un hombre rico, noble de la familia de Elimelech. Entonces ve que Elimelech venía de familia noble, familia rica. Entonces es que sí. Llamado Boz. Versículo 2. La moabita Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a pepenar espigas, o sea, lo que sobraba. O sea, esta Ruth sabía toda la historia de los judíos, que sabían que los judíos no podían cosechar todo. Ahora, hermano, es que mire, esta era moabita y ella sabía que Dios había dado la orden. Entonces ella se supone que decía: esto tienen que obedecerle a Dios, pero aquel pueblo era un rebelde. Déjame ir a espigarle, porque Ruth había estudiado la ley con su marido. Ahora déjame ir a espigarle, porque ella sabía que estos hombres ricos les había dicho Dios que dejaran sobras, que dejaran lo que se caía, para que el que tuviera necesidad fuera y no dejara morir de hambre. ¿Se da cuenta una moabita conociendo la fe de aquel pueblo? Entonces esta tenía un concepto de Dios, sabiendo que Dios la tenía como esa enemiga, sabiendo que aquel pueblo la iba a maltratar, y aún así esta mujer decide ir. Es que creí en Dios y siendo extranjera. ¿Será posible que hayan personas que no van a la iglesia que tengan más fe que la iglesia? 2, la verá a espigar, siguiendo al hombre a quien yo le caiga bien. Noemí le respondió: pues anda, hija mía. 3, fue pues, y al llegar se puso a pepenar espigas siguiendo a los segadores. Escuche esto, lo que dice casualmente, dice acá, ¿verdad? Aquel campo era de la propiedad de Boz, quien era el pariente de Elimelech. Aquí no hay casualidades. Es como que usted me diga, o que yo le diga a usted, que Jesús de Nazaret fue casualidad ir al pozo de donde estaba la samaritana. Jesús, me imagino que decía, y de allá miraba a aquella mujer, dijo: ahí va a ir una samaritana y voy a ir donde ella porque quiero hablar con ella y puedo llevar la palabra ahí. No fue casualidad. Jesús tenía planeado el encuentro con la samaritana. Entonces los pasos de Ruth no estaban accidentados ni parte de la casualidad. El mismo Dios de la Biblia, el mismo Dios que él le estaba diciendo: esta criaturita, sí, sinceramente, no me teme. Si usted conoce a Dios, olvídese. Y Ruth entra al territorio donde le había dicho Dios: no quiero a los moabitas acá, no los quiero. Ella se metió. Pues le dijo a ella: que me mate tu Dios, pero yo no te dejo. ¿Se da cuenta, verdad? O sea que los pasos de Ruth están siendo movidos directamente por el Dios
que la tenía bajo sentencia. El Dios de los hebreos tenía bajo sentencia a Ruth. El Dios de los hebreos te tenía bajo sentencia a ti, bajo sentencia a mí. Decidimos creer y se apartó la ira. Decidimos honrarlo y se convirtió en nuestro amigo. Es el caso precioso de esta mujer que ha calculado el precio, ha reflexionado y ha dicho, para adelante con Dios. Vamos, veamos, vamos a ir a visitar más la ley. Mire la ley como dice, ¿verdad? Que no se cosechara todo. Ruth sabía eso. Entonces le dice, déjame ir a cosechar ahí. Dios les ha dado la orden a estos que no recojan nada. Y mire, llegó a donde vos, quien la iba a redimir. Ruth tenía que ser redimida. Veamos lo que dice Deuteronomio 25. Esto no es ninguna casualidad. Deuteronomio 25, 5 y 6. Escuche esto, está escrito. Mire. Versículo 5 de Deuteronomio 25. Si dos hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. 6. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Ahora, ¿qué había pasado con Malón y Kelión? Habían muerto. ¿Qué había pasado con sus dos viudas? Ahí andaban ellas y había que redimirlas. Mire que está escrito, ¿verdad? Está escrito. A redimirlas. ¿Qué es redención? Redención es producir vida de la muerte. ¿Escuchó? Redención es producir vida de la muerte. ¿Hay vida en la muerte? Vamos para adelante. Redención es restablecer la vida del que está ya muerto. Restablecer la vida del que ya está muerto. ¿Estábamos muertos nosotros? Estábamos muertos. Nos dieron vida, nos dieron vida. ¿Se da cuenta qué misterio es ese? O sea, que la redención de Ruth la planeó Noemí. Noemí planeó la redención de Ruth. El capítulo 3 es maravilloso. Dice que el capítulo 3 viene Noemí y llama a su nuera y le dice, ven para acá. Quiero que te bañes, quiero que te perfumes, quiero que te pongas los primeros vestidos, porque allá está el que te va a redimir. Vos es mi familiar. ¿Y qué redimir? El que va a hacer que lo muerto tome vida en ti, porque tu marido ya murió y este es el único que te puede redimir. Báñate, cámbiate. Y si no, veas eso en Ruth 3:3. Báñate, le dice, y ponte, y ahí vas a la era y ahí te vas a acostar y todo lo demás. Y cuando vos encuentra aquella jovencita preciosa, porque obviamente era una muchacha hermosísima. Le dice, sí, yo soy el que te voy a redimir, pero tengo un problema. Hay alguien que tiene derechos primeros que yo. Así que hay que superar ese problema. Y ese es el Julán. Y se hicieron todas las averiguaciones y aquel no quiso redimir. ¿A quiénes estamos vendidos antes nosotros? La ley. De ahí nos redimió Cristo. Del poder de la ley nos redimió Cristo. ¿Escuchó? Del poder de la ley nos redimió Cristo. Y esta mujer fue redimida.
Entonces, se da cuenta que esto no fue casualidad. Se da cuenta que esto no fue nada de casualidad. Báñate, perfúmete, te pone los mejores vestidos, le dice Ruth en el 3:3. ¿Qué está buscando Noemí para su nuera? Un pacto. ¿Y qué es pacto? Matrimonio. ¿Y qué es lo que ocurre en el matrimonio para la mujer? Protección, cuidado y provisión. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con Cristo? Un pacto. ¿Y qué es lo que encontramos en ese pacto? Protección, provisión, cuidado. ¿O no? Claro que nos da protección, cuidado y provisión. El Señor es lo que está buscando Noemí y es lo que encontró Ruth en el que está redimiéndola. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros cuando Cristo nos redimió? Eso. Miremos lo que dice Ezequiel, porque ya nos fue el tiempo. Miremos este Ezequiel 16. Mire este caso, ¿verdad? De Dios. Ezequiel 16, versículo 8. Ezequiel 16, versículo 8. Oiga, mire lo que dice el Señor a su pueblo, ¿verdad? Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Entonces te extendí mi manto. ¿Qué es lo que le dijo Ruth? Extiende tu manto, le dijo a vos. Te extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí contigo, hice alianza, hice pacto contigo y te perfumé. Protección, cuidado y provisión. Cuando Dios redime. Le dijo Ruth, bendita tú de Jehová. Yo te redimiré, le dice en el versículo 13 de Ruth 3:13. Pero ahí tenemos un problema. Vamos a superarlo. Ahora, cuando miramos nosotros ya la redención de Ruth, en Ruth 4, del 9 al 10, dice que Ruth fue tan honrada que toda la ciudad se reunió en la puerta principal de la ciudad y todos los ancianos y todos los líderes y todo el pueblo fueron a autenticar aquella redención. Porque dice que lo puso por ejemplo, lo puso por testigo voz, que iba a redimir a Ruth la moabita. Fue algo público, así que es igual la redención suya y la redención mía es pública. Y ahí entonces, véalo, leamos y nos vamos. Nosotros leamos Ruth 4, 9, 10. Miren lo que dice Ruth 4, 9, 10. Aquí, veamos ya la hora de la redención. Fue público. Versículo 9. Enseguida dijo voz a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois mis testigos en este día de que yo recibo todas las cosas pertenecientes. Escuche, yo recibo todas las cosas pertenecientes ¿a quién? A Elimelech. Redención es dar vida de la muerte. Todo lo que fue de Quelión y de Malión, todo lo recibo de manos de Noemí. Fíjense bien. 10. Sois también testigos de que además tomo por mi mujer a la moabita Ruth, viuda de Malón, para hacer surgir el nombre del muerto sobre su propiedad, para que su nombre no quede borrado de entre sus hermanos, de entre la gente de su pueblo. Este día vosotros sois testigo. Redimir es sacar vida de la muerte. Vamos, leamos las escrituras. Y puede ver usted, verá la historia de estas tres viudas.
cómo exaltó el Señor a Ruth. De Orfa, pues, vaya usted a leer y verá usted la triste historia de esta mujer. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Usted y yo que estamos acá, usted que está escuchando a través de los medios, recuerde que no puede buscar vida mejor o no puede buscar mejor vida en lugares equivocados. La buena vida solo está en Jesús. Así que Jesús lo llama. No puede buscar mejor vida en la rebeldía. No puede buscar mejor vida en la infidelidad. No puede buscar mejor vida en la brujería o en la hechicería. No puede buscar vida donde hay muerte. Solo hay vida en Jesús. Solo hay vida en su palabra. Esto está testificado, esto está posteado, esto está registrado. La historia de estas dos viudas, de estas tres viudas, fueron terriblemente honradas de manera tal que esta mujer moabita entra en la genealogía del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios viene de tres mujeres de mala fama: Tamar, Rahab y Ruth, mujeres de mala fama. Y esta mujer entra, el rey David, y del rey David, el Hijo de Dios. ¿Se podría imaginar qué hermosa la redención de Ruth? ¿Se puede imaginar la trágica decisión de Orfa? Y aquí está todo esto aplicado para todos los gustos. Así que vamos a orar para ser despedidos y darle toda la honra y la gloria. Vamos a estar en pie. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias por el privilegio de amarte y de bendecirte. Tu palabra ha sido predicada y es en tu nombre que ha sido enviada, Señor, para que tú puedas salvar, que tú puedas redimir, que tú puedas ayudar al que esté en problema, al que esté en necesidad. Dios mío, esa mujer, ese hombre que está tomando decisiones equivocadas, ayúdalo en el nombre de Jesús. Seas tú, Dios mío, trayendo la bendición sobre esa familia en tragedia, esa familia, Dios mío, en desgracia. Declaro que el nombre de Cristo Jesús es entronado en ese hogar, en ese matrimonio, en el glorioso y bendito nombre de Jesús. Declaro la bendición tuya sobre tu iglesia, Señor. Diezmos y ofrendas que han sido entregados, Dios mío, recíbelo por amor de tu nombre. Bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, y en tu nombre le ordeno al diablo que suelte, Señor, la finanza de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, gracias por tu bondad. Mira, Señor, que nos despedimos no de tu presencia, sino que de este santuario, y bendigo de manera muy especial a cada hombre, a cada mujer, cada familia que escucha a través de las redes. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro gran Dios y quedamos despedidos.